El lenguaje constituye una de las capacidades más complejas que el proceso evolutivo ha desarrollado en la especie humana, gracias al desarrollo y la precisión de sus mecanismos cerebrales. ¡Mira! ¡Un pájaro! El lenguaje hablado se basa en los sonidos emitidos por el sistema bucofonatorio, de forma que los sonidos se convierten en los vehículos de los conceptos. Cada palabra está formada por grupos de sonidos específicos que permiten identificarla como un conjunto sonoro único, bien diferenciado de las demás palabras. El conjunto de palabras, una vez que ha llegado a los oídos, es transformado en impulsos que son conducidos hasta las áreas de recepción auditiva. De allí, el impulso nervioso es enviado a las áreas de interpretación del lenguaje hablado. En estas áreas, los diferentes sonidos se interpretan como palabras, con lo que se activan los circuitos neuronales correspondientes al concepto que la palabra representa. Si este concepto suscita la necesidad o el deseo de una respuesta, el lóbulo frontal planifica y prepara la respuesta. En el caso de dar una respuesta verbal, se activan las áreas de la programación motora bucofonatoria, que a su vez preparan el patrón sonoro específico para reproducirlas activando los mecanismos motores del habla. Sí, se hace de noche y los pájaros se van a dormir. Naturalmente, la comunicación humana no se limita solo al lenguaje hablado, sino que puede canalizarse a través de otras múltiples formas de intercambio comunicativo, como el lenguaje de signos, vehículo de comunicación natural de las personas sordas, o la mímica facial, que puede expresar innumerables matices de los estados anímicos. O el lenguaje escrito, que utiliza las posibilidades motoras altamente especializadas de la extremidad superior. O la expresión pictórica, como exponente de la visión del mundo por el artista. Estas y otras múltiples variantes comunicativas que el ser humano es capaz de desarrollar son posibles gracias al desarrollo de las áreas cerebrales más específicas del razonamiento abstracto. Probablemente no es exagerado decir que se elaboran gracias al trabajo conjunto de todas las estructuras del cerebro, con diferentes grados de participación según cada tarea específica, como en el caso de la recepción, percepción y articulación del lenguaje. De esta manera, todas las tareas de la corteza cerebral se integran en un funcionamiento global. Por esta razón, el cerebro es el máximo exponente de los logros de la evolución en nuestro planeta y abre el paso a los más altos desarrollos de la inteligencia humana. La capacidad de adquirir, retener y evocar todo tipo de información sobre nosotros mismos y el entorno que nos rodea se encuentra localizada en el cerebro. Allí es donde tiene lugar el reconocimiento de objetos, la comprensión y producción del lenguaje, así como otras muchas funciones intelectuales. Estos procesos requieren la incorporación rápida de información para ser inmediatamente utilizada, como por ejemplo sucede a lo largo de varias jugadas de un determinado movimiento en una partida de ajedrez o al contar los puntos en una partida de dominó. La coordinación de los movimientos requerida para andar en bicicleta o conducir un automóvil se automatiza en nuestro cerebro. Con la práctica, ya no debemos esforzarnos en girar el volante al mismo tiempo que las piernas pisan el acelerador o el embrague para cambiar la marcha. Todo ello ocurre en zonas especializadas que, según el tipo de información, intervienen en mayor o menor grado. Estas zonas son esencialmente la corteza cerebral,
que es donde llega la información del exterior a través de los sistemas perceptivos visuales, auditivos, táctiles, olfatorios y gustativos. El hipocampo, que es especialmente importante en aquellos procesos que requieren la utilización de información adquirida recientemente. Y por último, la amígdala, que es una estructura clave para el reconocimiento de estímulos de alarma que pueden poner en peligro nuestro organismo. La corteza, el hipocampo y la amígdala, al igual que las restantes estructuras contenidas en nuestro cerebro, están constituidos por multitud de células nerviosas llamadas neuronas, las cuales están conectadas a modo de redes que permiten el proceso de recordar y memorizar. Veamos un ejemplo sencillo de cómo se forman estas redes. En edades tempranas, el organismo es expuesto progresivamente a gran cantidad de nuevos estímulos. Con el proceso de observar la fruta, por ejemplo, se activan un conjunto de neuronas que permiten reconocer su forma esférica y su color anaranjado. Cuando se toca la fruta, se activan un conjunto de neuronas que permiten reconocer su tacto rugoso. Las neuronas que procesan la información visual y táctil forman en su conjunto una red en donde el conocimiento de la naranja permanece en estado latente. Posteriormente, el simple hecho de ver la naranja, por las conexiones previas establecidas, podrá evocar también su tacto. Las neuronas, al igual que otras células de nuestro organismo, también se deterioran con la edad. El desuso de las redes neurales puede generar su desactivación y por tanto la pérdida de información y de memoria. Uno de los problemas de memoria más comúnmente asociados al envejecimiento es la desorientación espacial. Prueba de ello está en las dificultades que tienen muchas personas para orientarse en una ciudad o incluso en un supermercado para recordar dónde se encuentran los artículos que desea. Estos problemas pueden ser estudiados por los científicos con animales de laboratorio. En este caso, los animales deben aprender a localizar una plataforma sumergida en un tanque con agua, orientándose mediante murales o estanterías colgados en las paredes del laboratorio, mediante la situación de la ventana o la de la puerta. En esta tarea, los animales de más edad tardan mucho más tiempo que los animales jóvenes y recorren distancias muy superiores hasta localizar la plataforma. La progresiva inactivación de las conexiones celulares y por tanto la pérdida de memoria puede combatirse. En estudios realizados con hombres y mujeres de la tercera edad, se ha demostrado que mediante programas de entrenamiento basados en ejercicios sencillos, es posible enlentecer los procesos degenerativos y la pérdida de habilidades cognitivas. La práctica de ejercicio físico ayuda a mantener en buen estado nuestro corazón y todo el sistema circulatorio, previniendo así accidentes vasculares. El ejercicio intelectual ayuda a mantener el buen funcionamiento de nuestras arterias de la información, las neuronas y sus redes de conexión. La fonación o emisión de voz no es la única ni la principal función de la laringe. La función principal de la laringe es la de facilitar la respiración a la vez que protege de la entrada de cuerpos extraños en los pulmones. La laringe está formada por cartílagos, articulaciones y membranas y músculos que dan soporte a una cavidad situada en su interior. La cavidad tiene dos pares de pliegues enfrentados, los pliegues superiores o cuerdas vocales falsas y los pliegues inferiores o cuerdas vocales verdaderas de color blanco nacarado. Cuando los pliegues se juntan, nada puede pasar hacia los pulmones
y cuando se separan, permiten el paso del aire y por tanto la respiración. Solo los pliegues inferiores participan en la producción de voz o fonación, de ahí su nombre de pliegues o cuerdas vocales verdaderas. Los pliegues vibran cuando se mantienen próximos a la vez que se expulsa el aire, igual que una bandera al viento, produciendo de esta forma la voz. En el habla o el canto, sin embargo, no solo interviene la laringe, sino que, como en un instrumento de viento, participa en tres partes: la fuente productora de la corriente de aire, los pulmones; la estructura que la transforma en sonidos con diferentes tonos, la laringe; y el tubo resonador que los modifica y amplifica antes de que se oigan como palabras o canciones, la faringe, la boca y la nariz. Si bien todos los animales tienen laringe al igual que nosotros para proteger los pulmones, la laringe humana se diferencia de las de los demás animales porque permite la sublime expresión del canto con sus más variados tonos y timbres. En otros cantos, como el de los pájaros, los sonidos se producen en un órgano llamado siringe. La laringe se encuentra situada en la parte media del cuello, como refleja el relieve denominado nuez producido por su cartílago tiroides. La laringe está formada por una serie de cartílagos, articulaciones y músculos. El cartílago cricoides unido a la tráquea. Los cartílagos aritenoides unidos al cricoides. El cartílago tiroides unido al cricoides. Y la epiglotis unida al tiroides y por detrás del hueso hioides. Las articulaciones entre los cartílagos aritenoides y cricoides permiten que las cuerdas vocales se aproximen o se separen, dejando pasar el aire entre ellas o impidiendo su paso. De forma similar, las articulaciones entre el tiroides y el cricoides permiten que las cuerdas vocales se alarguen o acorten, aumentando o disminuyendo su tensión. Los 9 músculos de la laringe son los que al mover los cartílagos en las articulaciones realizan las acciones de aproximación y separación de las cuerdas vocales. De todos ellos, solo un músculo es el responsable de la separación de las cuerdas vocales, por lo que es el único que podríamos considerar como respiratorio al permitir el paso de aire a los pulmones. Los 8 músculos restantes se encargan de aproximar las cuerdas vocales en muy variadas formas. Estos músculos se pueden considerar como fonadores porque regulan la tensión y la distancia de las cuerdas vocales, de forma que, además de proteger la entrada de aire a los pulmones, al aproximar las cuerdas vocales permiten que éstas vibren al paso del aire, creando la variada gama de tonos que presenta la voz humana.